Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Tecnodap, tu blog de tecnología fácil, donde hoy vamos a hablar de una cosa que creo que es bastante importante, de sacarle el máximo partido a las cámaras de tu iPhone. Y es que hoy día cuando piensas en comprar un móvil, ya sea un iPhone o cualquier otro móvil, obviamente una de las cosas que más miras o más tienes en cuenta es la calidad de las cámaras que tienen, ya que salvo que seas una persona más avanzada o con una afición mayor o un poquito más profesional en cuanto a la fotografía se refiere, tendemos a ir por la vida en nuestros viajes o en nuestro día a día tan solo con nuestro dispositivo móvil, con nuestro iPhone en este caso. Y por eso necesitas sacarle el máximo partido sin necesidad de tener una reflex o una cámara compacta que llevar siempre encima. Por eso en este vídeo quiero enseñarte todo lo que puedes hacer con las cámaras si tienes un iPhone. Y además, si a futuro, si este vídeo gusta, lo que vamos a hacer es llevar un poquito más allá e ir un poquito a nivel más avanzado en cuanto a truquitos o cosas que nos pueden servir en nuestro día a día para sacar buenas fotografías. Y bien, lo primero que tienes que tener clarísimo es la configuración de la cámara a la hora de hacer las fotos. Por eso vamos a ir a aplicación de ajustes y dentro de la aplicación de ajustes entraremos en cámara. Y aquí, bajo mi punto de vista, tienes que tener en cuenta principalmente dos elementos que son clave tenerlos bien configurados. El primero de todos, en la parte de arriba, la parte del formato. Bien, ¿por qué? Porque vas a poder elegir entre formato de alta eficiencia o formato más compatible, de alta compatibilidad. Obviamente, el de alta compatibilidad, además te lo indican los ajustes, va a hacer las fotografías en formato JPG, lo cual va a hacer que sea muy, pero que muy compatible con cualquier otro dispositivo al que vayas a pasar posteriormente esa fotografía. Sin embargo, el de alta eficiencia lo va a grabar en un formato HEIF y va a ser muchísimo menos compatible, salvo que tengas un ecosistema de Apple. Aquí también podrás introducir, si tienes un iPhone 12 Pro o 12 Pro Max, el nuevo formato Apple ProRAW. Bien, aquí yo, bajo mi punto de vista, creo que solamente te interesa hacerlo si obviamente vas a sacarle más partido a esa edición fotográfica posterior, ya que además una de las cosas que hace es hacer esa fotografía y pasarla o guardarla en un formato DNG, lo cual va a hacer igualmente que sea menos compatible y por tanto vayas a tener más problemas según a qué dispositivo vayas a pasar esa fotografía. Después de eso hay un segundo ajuste que para mí me parece básico, que es tener activada la cuadrícula. Bien, ¿por qué hay que tener la cuadrícula activada? Principalmente por dos motivos. Primero, para poder hacer las fotografías rectas. Es decir, bueno, y aquí podrás decir, bueno, si yo quiero hacer una fotografía inclinada o torcida, claro que puedes hacerlo. De hecho, las reglas están en fotografía para poder saltarlas y realizar cosas creativas. Pero bajo mi punto de vista hay algo que queda un poquito mal y es intentar hacer una foto cuadrada y recta, pero no llegar a lograrlo. Por eso la cuadrícula te va a ayudar muchísimo a que puedas hacer y tomar tus fotografías lo más rectas posibles. Y en segundo lugar, también te va a permitir poder encuadrar tus fotos siguiendo la regla de los 3/3. Es una regla que para los más avanzados en fotografía seguro que os suena, en la cual dice, o para que nos entendamos de una forma sencilla, que tienes que cuadrar el elemento que quieres enfocar o el principal protagonista de tu fotografía en cualquiera de los cruces de las líneas. De los 4 cruces que tienes, debes de cuadrar ahí a la persona o el objeto que quieres fotografiar. Pero, insisto, no son más que reglas o guías que te pueden servir básicamente de eso, de una guía, y tú perfectamente puedes crearlo o crear esa fotografía como a ti te plazca. Pero viene bien que conozcas que, bueno, pues si quieres sacar, por ejemplo, una playa de fondo con una persona, pues bueno, que si quieres que tanto la persona como la playa tenga protagonismo, puedes encuadrarlo según esta regla de los tercios y, bueno, pues te va a quedar una fotografía bastante, pero que bastante chula. Y bien, una vez establecido cuáles son los ajustes básicos de la cámara de fotos de tu iPhone,
es fundamental ahora que conozcas cuántas lentes tengas. Y es que depende de qué iPhone tengas, vas a tener unas lentes u otras. Es decir, evidentemente vas a tener la cámara frontal o la cámara del Face ID, y también vas a tener la cámara del gran angular, la cámara principal. Pero según qué dispositivo o qué iPhone tengas, tendrás también la ultra gran angular o la teleobjetivo. Y bien, es importante que conozcas algunos detalles de estos. Por ejemplo, el ultra gran angular te va a dar muchísimo juego, ya que abre mucho la fotografía y te va a permitir que objetos que tienes sumamente cerca entren dentro del encuadre de la fotografía. Luego, por ejemplo, en el teleobjetivo lo que te va a permitir es hacer un zoom, para que nos entendamos, y poder grabar un elemento que tienes más lejos. Y aquí te doy un pequeño consejo: lleva cuidado con el exceso de zoom, ya que, por ejemplo, el iPhone 12 Pro Max cuenta con un zoom óptico de 2,5 por. Sin embargo, todo lo que pase de 2,5 por, que obviamente puedes hacer ese zoom, al final se trata de un zoom digital, es decir, coge la fotografía y la amplía digitalmente y por tanto pierde muchísima calidad, sobre todo cuando metes un zoom excesivo. Por tanto, siempre baraja la posibilidad de acercarte al elemento si puedes hacerlo, ya que vas a lograr una fotografía con mucha mayor calidad. Después de tener claro cuáles son las lentes con las que cuentas, creo que necesitas saber bien cómo funciona la cámara de tu iPhone, cuáles son los controles y qué cosas puedes hacer con este pequeñín de aquí. Es muy sencillo, aunque hay cosas que pueden pasar desapercibidas. Por ejemplo, y obviamente, una pulsación al disparador lo que va a hacer es disparar, o si estamos en modo vídeo, iniciar el vídeo. Ahora bien, hay ciertas funciones que quizás puedan que hayan pasado desapercibidas. Por ejemplo, si dejas pulsado el disparador en el modo foto, lo que vas a hacer es iniciar el vídeo de forma rápida, y tal como sueltes, lo que harás será parar el vídeo. Esto sirve muy bien si, por ejemplo, estás haciendo unas fotografías y de repente pasa algo que quieres grabarlo, no tener que andar cambiando de modo. Directamente dejas pulsado el disparador y automáticamente procedes a realizar la grabación de vídeo. Y ahora también tienes dos opciones. Si dejas pulsado el disparador y deslizas hacia la derecha, lo que harás será bloquear el vídeo, es decir, inicias el vídeo y ya lo dejas permanente, de tal forma que no necesitas estar pulsando el disparador para que siga grabando vídeo. Ahora bien, también, y esto es algo que mucha gente desconoce, si quieres hacer una ráfaga, lo que debes de hacer es pulsar y rápidamente deslizar hacia la izquierda, de tal forma que mientras mantengas pulsado hacia la izquierda, el móvil irá lanzando fotografías en modo ráfaga. Y también dentro de la parte de controles es importante que conozcas que con el botón de subir y bajar el volumen vas a hacer exactamente lo mismo. Con una pulsación lograrás un disparo de fotografía, y si lo mantienes pulsado, lo que vas a hacer es iniciar el vídeo y tan pronto como sueltes el botón se detendrá. Eso sí, dentro de los ajustes que veíamos al principio, vas a poder establecer también, tienes un ajuste que te permite establecer el botón de subir el volumen como disparador de ráfaga. Esto también es bastante útil, sobre todo si tienes un iPhone, pues como por ejemplo el mío, que es el 12 Pro Max, que es bastante grande y según qué circunstancias me es muy útil utilizar los comandos mediante los dos botones de subir y bajar el volumen. Y ahora es el momento de hablar de los modos con los que puedes hacer fotografías con tu iPhone, que esto es donde realmente vas a poder desatar tu creatividad y crear fotografías bastante, pero que bastante chulas, bueno, pues para todo aquello que necesites o simplemente para retratar y guardar tus recuerdos de un viaje. Bien, obviamente el modo foto es el modo foto, el modo normal, pero sí que quiero que conozcas dos aspectos que son bastante clave en fotografía, como son la exposición y el enfoque. Bien, cuando hablamos de la exposición, para subirla o bajarla, es tan sencillo como deslizar hacia arriba la pantalla o deslizar hacia abajo la pantalla con el dedo, de tal forma que subirás la exposición y la bajarás.
también debes de saber que esto lo vas a poder luego modificar a posterior en la edición de la fotografía dentro de la propia aplicación de fotos del iPhone, sin necesidad de una aplicación de terceros. Para el enfoque, el iPhone enfoca de forma automática el objeto que detecta. No obstante, tú puedes tocar en cualquier parte de la pantalla y enfocarás ese objeto o esa parte a la que estás tocando. Y si dejas el dedo pulsado sobre la pantalla, lo que harás es bloquear el enfoque, de tal forma que pase lo que pase por delante del iPhone, no cambiará el enfoque, seguirá enfocando el mismo punto exacto que le has señalado. Y el segundo modo del que te quiero hablar y que para mí es el más chulo de todos y el que te permite crear un contenido muy pero que muy chulo, es el modo retrato. En el modo retrato lo que hace el móvil es desenfocar todo aquello que está detrás del elemento que está enfocado, del protagonista principal de la fotografía. Aquí además vas a poder jugar desde la parte izquierda cambiando entre el gran angular y el teleobjetivo, digamos el zoom por 1 y el zoom por 2,5 si tienes un iPhone 12 Pro Max. Además, desde la parte derecha vas a poder elegir entre varios modos de luz. Tienes el luz de estudio mono, luz de estudio blanca, en fin, tienes varias modalidades que te van a permitir desatar tu creatividad y realizar retratos bastante chulos. Además, tienes que saber que el modo retrato también lo tienes según en qué iPhone tengas en la cámara frontal, lo cual te permite también hacerte, por ejemplo, un selfie desenfocando todo lo que tienes detrás tuya. Otro modo es el modo panorámica, y aquí seguro que conoces muy bien cómo funciona este modo. El modo en el que haces una fotografía de una parte o de un extremo al otro y la verdad que te queda también una foto muy chula. Aquí hay algo que tienes que saber y que muchas veces ha pasado desapercibido y hay gente que no conoce. Y es que cuando tú quieres cambiar el punto de inicio y el punto de fin, es tan sencillo como tocar sobre la flecha que te dibuja en la pantalla. De tal forma que en vez de empezar de izquierda a derecha, podrás empezar de derecha a izquierda sin ningún tipo de problema. Y aquí un truco, como podrás estar viendo en pantalla, vas a poder crear contenido bastante chulo, por ejemplo, sacando a una misma persona hasta en 3 o 4 o 5 partes de la fotografía. Para ello es muy sencillo. Inicias la fotografía, pausas el movimiento por completo, la persona cambia de posición y vuelves a iniciar el movimiento sin detener la captura de la panorámica tantas veces como quieras, y te va a permitir, duplicar a una misma persona, dándote la posibilidad de generar un contenido bastante divertido y que te puede dar muchísima creatividad para ciertos elementos. Importante también que conozcas que el modo de panorámica lo vas a poder utilizar, por ejemplo, los que tengáis las 3 lentes con las 3 lentes, tanto con el ultra gran angular, con el gran angular y con el teleobjetivo. Uno de los modos que a mí también me gusta muchísimo es tener activado el Live Photo. ¿Por qué? Porque lo que hace el iPhone es, cuando tú disparas la foto, capta hasta 1,5 segundos de esa fotografía. De tal forma que luego también, incluso en postproducción, vas a poder editar la fotografía creando un bucle, eligiendo cuál es el fotograma clave, y podrás decir, bueno, ¿y esto para qué sirve en realidad si solamente luego voy a poder ver ese movimiento si tengo la foto en un iPhone? Pues bien, sirve para muchísimas cosas, como por ejemplo, imagínate que quieres capturar a una persona realizando un salto. Bien, es bastante difícil, si lo tienes desactivado, dar con el preciso instante en el que están los pies en el aire y que todo cuadra según tú quieres. Pues bien, con el Live Photo lo puedes hacer de una forma muy sencilla. Tan solo disparas la foto, la persona salta y tienes 1,5 segundos, de grabación, donde incluso te capta el sonido, para poder luego posteriormente elegir cuál es el fotograma clave que quieres que se quede como fotografía principal, de tal forma que vas a poder elegir exactamente la foto que tú quieras. Hay algo que también me gusta a mí muchísimo hacer con esto, y es que cuando, por ejemplo, ves un río o una cascada, vas a poder luego, posteriormente, deslizando hacia arriba de la fotografía, editar esa foto en Live Photo y, como te digo, ponerla en bucle, ponerla en larga exposición, y en este caso concreto de una corriente de agua, si lo pones en larga exposición, se va a dar esa sensación de seda que ves en muchas fotografías por internet, y la verdad es que te queda pues un efecto bastante chulo para según qué fotos. Y por último, otro de los modos que a mí me chifla es el modo noche, un modo en el que el iPhone te permite
llevar la fotografía un nivel más allá, ya que con una luminosidad muy pero que muy baja e incluso inexistente te va a permitir, digamos, realizar unas fotografías que son procesadas digitalmente para que nos entendamos y te dan un resultado bastante interesante. Como podrás ver en pantalla, en este caso el muñequito que yo tengo puesto, Iron Man, apenas se ve, de hecho está totalmente a oscuras, hay un poquito de contaminación lumínica ya que estoy dentro del pueblo, pero sin embargo la luz es muy bajita. Pues bien, mira qué resultado se obtiene con la fotografía en modo noche. Como puedes ver, es increíble. Esta exposición se hace manteniendo el iPhone tantos segundos como te indique el simbolito. En los casos más extremos te lo vas a poder llevar incluso a los 30 segundos, lo cual te va a permitir, por ejemplo, capturar incluso las estrellas. Si enfocas tu iPhone con un trípode, eso sí es importante porque no te tienes que mover. Si enfocas el cielo, un cielo en este caso tendría que estar despejado, y bueno, llevándolo a los 30 segundos de extremo te va a permitir capturar, por ejemplo, las estrellas, como te digo, y te queda una foto muy, pero que muy chula. Y bien, por último, lo que tienes que saber es cuáles son esos ajustes que vas a poder modificar justo antes de disparar la fotografía. Para ello es muy sencillo. Solo tienes que pinchar sobre la flechita que te sale en la parte superior del iPhone o en la parte izquierda, según como tengas, digamos, el iPhone enfocado, si en horizontal o en vertical, y ahí te saldrán los botones de los ajustes que puedes modificar. Por ejemplo, en primer lugar vas a poder cambiar en modo on, en modo off o en modo automático, digamos, el flash de la cámara, por si quieres hacer fotografías con o sin flash. En segundo lugar, te sale ese iconito con la luna y las rayas, que es del modo noche del que te hablaba, donde vas a poder activarlo o desactivarlo. El tercer modo o el tercer ajuste que puedes tocar es el de los circulitos, que implica que puedes activar o desactivar el Live Photo. El siguiente ajuste que puedes modificar es el del tamaño. Y bien, aquí te da dos tamaños alternativos. El de 16:9, que te va a permitir hacer fotografías en horizontal, que tienen el tamaño de vídeo, de tal forma que, por ejemplo, si haces un vídeo para YouTube y quieres introducir una foto en grande, en horizontal, te viene genial para no tener que andar ampliando y luego recortando, etcétera, ya que tiene el tamaño el mismo, el de 16:9, que los vídeos. También te da la opción de fotografía en 1:1, lo cual te viene genial, por ejemplo, para Instagram, ya que el tamaño 1:1 es la fotografía que sale en tu perfil o en la cuadrícula, de tal forma que vas a poder subir una fotografía hecha en 1:1 sin necesidad de que se pierda nada de información de la foto, de los bordes, ya que sabes que al final siempre pierdes un poquito porque se encuadra a 1:1. Luego podrás cambiar el ajuste de exposición, así como también establecer el temporizador, con dos opciones diferentes. Bueno, realmente son tres: la de apagado, la de 3 segundos y la de 10 segundos. Algo que si tienes un trípode y quieres hacerte una foto a ti solo, pues la verdad que también es bastante interesante. Y el último modo o el último ajuste que puedes toquetear es el de los filtros, ya que te va a permitir el iPhone establecer un filtro a la hora de hacer la fotografía sin necesidad de tomar la foto y luego posteriormente introducir ese filtro, sino que tienes ahí una serie de filtros predefinidos, de tal forma que podrás tomar la fotografía directamente aplicando ese filtro. Y eso es todo lo que tiene la cámara de tu iPhone. Bien, si te gusta este tipo de vídeos, no olvides que me lo puedes dejar en comentarios y yo te leo, te respondo, y lo que vamos a hacer es, si os gusta este tipo de vídeos, indagar un poquito más y llevar la fotografía o el vídeo de fotografía un poquito más allá, dándoos ciertos trucos o ciertos consejos, siempre teniendo en cuenta que yo no soy ningún profesional. Por tanto, lo dicho, si quieres que sigamos subiendo vídeos de este tipo, no olvides dejármelo en los comentarios. Pero eso sí, lo que no tienes que olvidar bajo ningún concepto es darle un buen me gusta, suscribirte al canal y, por supuesto, activar las notificaciones para no perderte ninguno de los próximos vídeos en los que nos veremos tú y yo. Así que, ¡chao!